Resident Evil Requiem es brutal. Sin duda, es una magnífica demostración de diseño y de inmediato un título emblemático de la célebre historia de la franquicia que ejecuta con soltura y perfección sus múltiples facetas para entregar la experiencia definitiva de survival horror y acción del año. Acompáñanos para contarte todo lo que Capcom hizo bien. Te lo contamos en Lo Bueno, Lo Malo y Lo Meh. Como es tradición, comenzamos con Lo Bueno. Resident Evil Requiem es la obra de survival horror más ambiciosa de Capcom hasta la fecha, pues combina el terror pausado y calculado de Resident Evil 7 con la acción frenética e intensa de Resident Evil 4. Para empezar, podemos decirte que esperes lo clásico de la serie: investigaciones de actividades médicas ilegales, armas víricas e intriga generacional entre los sospechosos usuales. Una peligrosa y épica travesía que responde a intrigas y, como es tradición, deja sin respuesta muchísimas incógnitas que son la antesala para el futuro de la saga. Como mencionamos, el gran atractivo de Requiem son las dos facetas de juego que ofrece. Por un lado, las secuencias de Grace evocan principalmente el sentimiento de survival horror de Resident Evil 7, es decir, secuencias de exploración pausada, administración de inventario, fabricación de suministros y acertijos que abarcan una locación lúgubre y hundida en la penumbra, donde acechan amenazas gigantescas. Es una combinación probada y exitosa. Aquí encontrarán consuelo los fanáticos que anhelan sentirse perseguidos y experimentar desolación. La evocación de survival horror apuesta al sigilo. Puedes agacharte para esconderte detrás de objetos, lanzar botellas como distracción y ejecutar eliminaciones silenciosas. Además, los recursos limitados te vuelven paranoico. Cada crujido de la madera bajo los pies o sombra lejana que baila al compás de una linterna representa peligro, y el temor y la ansiedad que vivimos en los zapatos de Grace nos dejó eufóricos en cada instante. La variedad y el ritmo del diseño de acertijos nos dejó satisfechos. Como es tradición, el objetivo es avanzar consiguiendo diferentes llaves y artefactos que están ocultos detrás de un sinfín de peligros que deambulan por los escenarios. A veces hay que hacer un poco de backtracking, eludiendo uno que otro monstruo con la tradicional e incesante exploración para abastecer el inventario de municiones y salud. Y quedas advertido: compartirás el escenario con criaturas terroríficas que acecharán cada uno de tus pasos. Estas secciones nos dejaron satisfechos con una sonrisa enorme, temerosa y también macabra, porque transforman el sistema de juego que, para este punto, es territorio familiar. La inclusión de estas criaturas es una bocanada de aire fresco que alude a las amenazas caminantes del pasado, como Mr. X y Nemesis, sin necesariamente ser una calca, mucho menos una caricatura como Lady Dimitrescu. Asimismo, nos gustó que, temáticamente, el sistema de juego refuerza la noción de que Grace es una chica tímida e inexperta en el momento de enfrentar armas víricas. Se nota en su respiración agitada y en los tartamudeos y quebrantos de su voz en los momentos críticos. Sin embargo, su poca preparación no le impide encontrar fortaleza y resiliencia para seguir adelante pese a lo desafiante y terrorífico del reto. Nos gustó mucho el papel que desempeña dentro del juego y su conclusión nos dejó satisfechos. De entrada, es un personaje mucho más entrañable y memorable que la desabrida participación de Ethan Winters. Queremos ver más de ella y estaremos ansiosos de ver cómo crece dentro de la franquicia porque creemos que tiene un futuro brillante. Leon, por su parte, ofrece una experiencia de juego diametralmente opuesta a su deuteragonista. Mientras que antes era obligatorio superar obstáculos en sigilo, ahora todo requiere atención inmediata y directa. El veterano de Raccoon City no tiene tiempo que perder, por lo que su forma de actuar es directa y personal. Olvídate de esconderte detrás de una caja. Es brutalidad poética en acción y el cumplimiento de una explosiva fantasía de poder que evoca los mejores momentos de Resident Evil 4, pero aumentada a la 10ª potencia.
regresa con sorpresas bajo la manga. El nuevo revólver Requiem, que destroza zombies con detonaciones brutales y los bloqueos cuerpo a cuerpo con una resistente hacha, permiten remates sangrientos con patadas giratorias y motosierras. Dicho lo anterior, lo sobresaliente de la entrega es la uniformidad del tono de la narrativa. A pesar de que Grace y Leon tienen partes y perspectivas diferentes, están unidos por una cohesión temática sobresaliente. Es decir, en ningún momento nos detuvimos incrédulos a dudar del guión en pantalla, incluso considerando la faceta extravagante y exagerada de la franquicia. Un gran acierto de Requiem es que te permite jugar ambas facetas con la perspectiva de tu preferencia, ya sea en primera o tercera persona. Capcom recomienda jugar las partes de Grace en primera persona, mientras que las partes de Leon en tercera persona. Las animaciones están tan bien trabajadas en ambas que ninguna perspectiva se siente como sobrante. Ambas potencian el horror por igual. Finalmente, por primera vez en la historia, un título de la línea principal de Resident Evil debuta con doblaje en español latino, y adelantamos que las caracterizaciones son encomiables. Susana Moreno brilla con su excelente interpretación de Grace Ashcraft, que captura a la perfección la vulnerabilidad y determinación del personaje. Gerardo García regresa triunfal como Leon S. Kennedy para elevar el carisma del icónico personaje que adoramos. Alex Ortega despliega una actuación villanesca memorable y fascinante. Sin duda, el trabajo de localización demuestra que Capcom entiende la importancia de un doblaje de calidad para la audiencia latina, con actuaciones que respetan el material original y le imprimen autenticidad y pasión. Una ronda de aplausos para Capcom, por favor. Como puedes ver, Resident Evil Requiem es desde este momento uno de los mejores juegos del año, pero tenemos un par de cositas menores que mencionar en lo malo. Esta es una de aquellas situaciones especiales donde no tenemos quejas sobre un juego en cuanto a diseño, mecánicas, historia, etc. En cambio, podemos comentar un poco sobre su aspecto técnico, pues el RE Engine, a pesar de entregar una fidelidad gráfica nunca vista en la serie, honestamente se ve borroso. El infractor más grande es la técnica de anti-aliasing temporal que difumina los bordes y le da ese aspecto borroso que comentamos. Afortunadamente, el efecto es visible solo en ciertas escenas donde es posible ver fantasmas de objetos en movimiento. Digamos que 99% de esto es imperceptible, pero notable, una vez que sabes a dónde mirar. Y ya encarrerados, vamos a las cosas poco emocionantes en lo meh. Quizá lo único un poco desangelado de la experiencia sean los momentos introductorios. Durante esta etapa son constantes y frecuentes los saltos de perspectiva entre Grace y Leon, lo que detona momentos un tanto anticlimáticos. Afortunadamente, como dijimos, esto solo ocurre durante las primeras etapas del juego. Fuera de esta sección, el viaje fluye con suavidad, sin asperezas ni contratiempos. Sin lugar a dudas, el ritmo es mucho mejor una vez que aumentan las apuestas. Conclusión. Resident Evil Requiem es una verdadera declaración de intenciones que redefine los límites del survival horror moderno. De una manera u otra, Requiem alude a su nombre y representa el final de una etapa y el inicio de otra. El logro de Capcom es extraordinario. Fusionaron dos filosofías de diseño aparentemente opuestas en una experiencia cohesiva que honra el pasado y abraza el futuro. Sin duda, vivimos un momento especial de madurez creativa por parte de los japoneses. Requiem es ambicioso sin llegar a ser pretencioso y no pierde su esencia con la innovación. Es la prueba definitiva de que cuando la pasión creativa se encuentra con la excelencia técnica, nacen obras maestras absolutas. Resident Evil Requiem no solo resucita a los muertos, resucita la esperanza de que los grandes juegos aún son posibles en esta época desalmada.